¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a empezar el día de hoy con la materia de biología en el tema que nos quedamos la semana pasada. Antes de comenzar, vamos a realizar un repaso de forma general de reproducción celular. Reproducción celular, dijimos que hablaba acerca de la forma en la que las células van a generar más células y existen dos vías, mitosis y meiosis. En el caso de la mitosis, decíamos que se reproducen por este medio las células somáticas, es decir, todas las células de las que está constituido nuestro cuerpo. ¿Qué implica este proceso? Que a partir de una célula madre surgen dos células hijas con el mismo número de cromosomas. Las fases que veíamos en este proceso son la profase, metafase, anafase y telofase. Es necesario que revisen su material para que recuerden y tengan bien presentes qué sucede en cada una de estas etapas. Por otro lado, la meiosis es la forma en la que se van a reproducir las células sexuales, también llamados gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. En el procedimiento de este tipo de reproducción se da lugar a 4 células hijas, en donde cada una de las células solamente va a tener la mitad del número de cromosomas que contiene la madre. Si ponemos el ejemplo de nosotros seres humanos, cuando se realiza el proceso de la mitosis, cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas. En el caso de la meiosis, cada una de estas 4 células solamente tiene 23 cromosomas, que son la mitad en comparación con el proceso de la mitosis. Las fases de la meiosis son profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. De igual manera les recuerdo que revisen su material para que tengan bien que comprendan bien qué sucede en cada una de las etapas y por ahí revisen bien la etapa en la que en la meiosis se da la recombinación genética. Bueno, pasemos ahora sí al tema 6.2, que es la reproducción de los seres vivos. Cuando nosotros hablamos de reproducción de los seres vivos, nos referimos ya a la constitución de un organismo completo, no solamente de una célula como en el caso anterior. Vamos a ver las formas de este tipo de reproducción, que también son dos. Tenemos la reproducción sexual, por un lado, y por otro, la reproducción asexual. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de reproducción? En la primera, que es la sexual, se requiere la presencia de dos sujetos, un hombre, una mujer o un macho, una hembra. Cada uno de ellos va a proporcionar un gameto. Los gametos, decíamos, son los óvulos y los espermatozoides, y a partir de estas dos células reproductoras va a surgir esta nueva célula que va a dar lugar a un nuevo organismo. Los seres humanos nos reproducimos a través de esta vía sexual, que más adelante vamos a ver qué implica esta parte de la reproducción sexual. Por otro lado, tenemos la reproducción asexual. La diferencia con la sexual es que esta solamente requiere un solo organismo. No requiere un hombre o una mujer, como en el caso de la sexual. Existen diferentes formas de esta reproducción y son la bipartición, la gemación, la esporulación, la multiplicación vegetativa y la fragmentación, que enseguida vamos a revisar de forma particular. Comencemos entonces con la bipartición. En el caso de la bipartición, ¿qué es lo que sucede? Tenemos a un organismo y a partir de este van a surgir dos células hijas del mismo tamaño. Esto se observa en las bacterias, en los protozoarios, en las amebas, en donde aquí pueden observar en la imagen, tenemos una célula que el núcleo se va a dividir en dos partes iguales, se va a ir alargando, se va a ir estirando hasta que se divida en dos células que van a tener la misma información genética y por lo tanto van a ser organismos idénticos, iguales. La gemación es un proceso en el que un organismo se origina a partir de una yemita o brote que surge de su progenitor.
Aquí en la imagen pueden observar que está una célula y le surge esta yemita o brote que se va a ir desprendiendo cada vez más hasta que se separa completamente de la célula madre. Hay que tomar en cuenta que debe de llevar parte del material genético que se encuentra en el núcleo, ya que esto es lo que le va a proporcionar los genes y que va a hacer que el organismo sea igual. No es del mismo tamaño porque el brotecito es chiquito, la yemita es chiquita, pero este organismo va a ir creciendo hasta ser del tamaño de la mamá. ¿Qué se reproduce por esta forma? Las levaduras y los hongos. En el caso de la esporulación, esta reproducción implica que hay una serie de divisiones dentro del núcleo de la célula, lo que va a ir formando diferentes organismos dentro de la propia célula. Llega un momento en el que se va a romper esta pared celular y van a salir los diferentes organismos. Como se fragmenta el núcleo, los organismos son más pequeños, pero se dan cuenta que son más organismos. Por lo tanto, es una vía de reproducción de bastante propagación, por así decirlo. Las bacterias son uno de los organismos que se reproducen por este medio. En el caso de la multiplicación vegetativa, tenemos a una planta, el ejemplo de una planta en donde trozamos un cachito y lo podemos nosotros volver a plantar o a sembrar. El organismo que se genere va a ser idéntico a la planta de la que derive. Es decir, si yo tomo una rosa, voy a sembrarla y voy a tener una rosa del mismo color del que estoy tomando ese trocito. Otro tipo es la fragmentación. Tenemos a un organismo que se va a fragmentar, se va a romper una parte, por así decirlo. Tenemos el caso de la estrella de mar y la lombriz para que quede un poquito más claro. Si yo tengo la estrella de mar y se le llega a fragmentar un bracito, lo que va a suceder es que el bracito va a convertirse o se va a complementar los piquitos que le faltan y en la célula, en el organismo completo va a reproducirse, a regenerarse, completarse el bracito que le falta. Este es el último ejemplo de reproducción asexual. Vamos a dar paso entonces a la parte de la reproducción sexual. Los organismos que se generan por medio de la reproducción sexual generalmente son los organismos más complejos. Ejemplo de ellos, el ser humano. Para que esto pueda ser posible, necesitamos de los aparatos reproductores, que son los que van a generar los gametos. El aparato reproductor femenino genera los gametos o produce los gametos femeninos, que son los óvulos, y para que estos se produzcan es necesaria la presencia de una hormona que es la progesterona. Algunos de los órganos que forman parte de este aparato son las trompas de falopio, ovarios, útero, endometrio, miometrio, cuello uterino y la vagina. El aparato reproductor masculino produce los gametos masculinos, que son los espermatozoides. Para que se produzcan estos es necesaria la presencia de una hormona que se llama testosterona. Y algunos órganos de este aparato son la vejiga, vesícula seminal, la próstata, conducto deferente, pene, uretra, escroto y testículo. Para que se dé origen a un organismo, es necesario el contacto sexual y que ambos aparatos reproductores ya estén en condiciones de la producción de los gametos. A continuación les voy a explicar de forma general los fenómenos que se involucran para que se dé la reproducción humana. En primer lugar, es necesario que se dé la ovulación. Mediante este proceso, el ovario desprende un óvulo maduro que va a recorrer las trompas de falopio hasta llegar al útero para que se dé el siguiente proceso, que es la fecundación. Para que se dé la fecundación es necesario que haya contacto sexual.
A través del contacto sexual se permite el ingreso de los espermatozoides al cuerpo de la mujer. Estos espermatozoides van a buscar el óvulo que ha sido desprendido del ovario de la mujer para que pueda ser fecundado, para que ambos puedan juntarse, el espermatozoide con el óvulo. Si esto llega a suceder, entonces tenemos el número 3, que es la implantación. En la implantación ya tenemos a la célula que ya se formó de la unión de estos dos gametos, y estos se van a establecer en el útero de la mujer, en donde va a comenzar su formación ya como un organismo. En el número 4 se denomina formación de aparatos y sistemas. El ser vivo va a ir haciéndose más complejo, se van a formar todos los aparatos de los que ya hablábamos, los sistemas, hasta que esté bien estructurado ya el bebé. Finalmente, tenemos el nacimiento. Después de 9 meses, generalmente, porque en algunos casos es menos, nace el individuo o el organismo completamente estructurado, formado. Si se percatan ustedes, en la parte de la reproducción sexual hablamos de una etapa, de una serie de pasos, de fases, que involucran más tiempo y que son más complejos en comparación con la reproducción asexual. Si yo no tengo los gametos femenino y masculino, no puede darse este tipo de reproducción. En la reproducción asexual solamente requiero la presencia de un organismo. No hablo realmente de la presencia de gametos. Es algo que les debe de quedar claro. Con este tema terminamos el punto 6.1 de su material. En breve les estaré haciendo llegar el siguiente material. Saludos.